Santidad, pureza, honestidad, son palabras que casi son obscenas en nuestros días. Nadie quiere hablar de santidad, nadie quiere hablar de honestidad. Se habla mejor acerca de ser listo, de poder sacar ventaja, de salir hacia adelante. Pero ¿qué tienen los profetas que hablar acerca de nuestro código de ética? ¿Qué tiene el profeta Miqueas que decirnos acerca del éxito en el contexto de la pureza en nuestro caminar? Quédate con nosotros en Evidencias para aprender acerca de profecía en la vida diaria. Comenzamos otro capítulo de esta serie acerca de profecía. Nosotros ahora adentrándonos en el libro de Miqueas. Hemos estado leyendo tus correos y también lo que has escrito en la página de Facebook. Te invitamos a que continúes comunicándote con nosotros y también solicitando la serie de estudios que estamos ofreciendo aquí en Evidencias. Ahora queremos contestar algunas de las preguntas que has hecho acerca de la vida diaria, acerca de la conducta y del éxito. Y Miqueas tiene bastante que decirnos. Miqueas de Moreset, el cual no está predicando de forma aislada. En muchas ocasiones cuando hablamos de los profetas, hablamos de ellos de forma particular, como si cada uno de ellos vivieran en otro planeta, sin reconocer que muchos de ellos fueron contemporáneos, como en el caso de Miqueas juntamente con Isaías. Los dos ministraron en el sur, mientras que en el norte estaba Amós y estaba Oseas. Así que si nosotros estudiamos a estos profetas en su contexto, vamos a notar cómo ellos hablan de temas similares, unos en el norte y otros en el sur. Ahora tenemos a Miqueas, el cual hace eco de algunas de las profecías que hace Isaías, considerado como uno de los profetas mayores. Él, aunque es considerado menor, no es de menos importancia. Él tiene algo bastante importante que decirnos a nosotros. El profeta Miqueas es un profeta bastante importante en las Sagradas Escrituras, pues fue contemporáneo del profeta Isaías. Su nombre, el nombre de Miqueas, significa ¿quién es como Jehová? Miqueas, su mensaje pareciera estar más ubicado al área rural de lo que sería el reino de Judá. En cambio, Isaías, pues tendríamos un mensaje más en el contexto de la corte o del ambiente de la capital, podríamos decir. Miqueas surge de la región de Moroché, que es la parte montañosa entre el mar Mediterráneo y el área de Judea o Jerusalén. ¿Sí? Donde está la parte montañosa, justamente donde viene el profeta Miqueas, que es contemporáneo con Isaías. Miqueas está hablando a las mismas situaciones que se acerca Isaías. El contexto es similar. Hay problemas con el reino del norte, con los vecinos de Efraín, las tribus que eran beligerantes y ahora se estaban acercando hacia el sur. Pero la situación es diferente en el sur. La corona se ha mantenido entre los daviditas. Siempre se ha mantenido en la misma casa real. Sin embargo, en el norte hay una serie de golpes de estado. Han habido más de 5 cambios, asesinándose unos a otros, eliminándose linajes completos, casas completas, asesinan a madres, hijos, niños y ancianos. Eso no se da en la casa de David. Se ha mantenido la misma línea desde ese proclamado rey, el rey David. Pero ellos tienen de cerca los sucesos inestables que están dándose a lugar en el norte. Allí llegan los asirios y Miqueas atestigua la dolorosa deportación
de sus primos, las tribus del norte. Es durante su época que cae finalmente Samaria. En el año 721 son deportadas las tribus del norte. Hasta el día de hoy muchos han especulado acerca de dónde estarán esas tribus. Algunos de ellos hablan acerca de África, otros sugieren Europa. Algunos las han llevado tan lejos como el Nuevo Mundo. Sin embargo, en los anales asirios tenemos evidencia de la presencia de nombres con el final yavista en algunos de sus ejércitos en la parte norte de lo que hoy es Irak. Tenemos jinetes que los podemos identificar como personas que pertenecían a las tribus del norte por la forma en que fueron escritos sus nombres. Hay teofóricos, como el caso de Daniel, que nos habla acerca de juicio de Dios, Ezequiel, que habla de fortaleza de Dios. Tenemos esos finales que identifican a estas personas como pertenecientes a las tribus del norte. Ellos se encontraban en la región dentro de la hegemonía del imperio asirio. Y entonces en esa región fueron llevados personas que fueron deportadas de sus países y fueron implantadas o transportadas hacia esa parte. Esta era una época bastante difícil para Israel. El pueblo asirio, el imperio asirio, estaba gobernando prácticamente el mundo. Tiglat-Pileser había comenzado sus conquistas desde el año 534 a.C. Y en el año 722, Salmanasar V y Sargón II llevaron cautivo a Samaria. Así que fue una época de bastante dificultad. Un contexto igual al contexto del profeta Isaías, donde los asirios comienzan a amenazar y a conquistar a los reinados más pequeños del área oeste de todo lo que es el área de Palestina. Es justamente en este momento, en este contexto histórico, donde ocurre la invasión de Sennacherib al reino de Judá. Es justamente en este contexto donde ocurre finalmente el que el reino de Israel cae totalmente y son deportados hacia Siria. Y es justamente en este contexto donde surgen escenas bíblicas como Isaías y Ezequiel siendo delante de Dios con temor por la invasión inminente que viene de parte de los asirios. Y es en medio de este periodo de la amenaza de la invasión asiria que vemos el mensaje de Miqueas operando como una advertencia para el pueblo de Israel, tratando de prevenir las consecuencias de esta invasión y proveyendo una crítica social y religiosa a las condiciones morales, económicas y religiosas que Israel está viviendo en ese momento, especialmente Judá, tratando de prevenir esta invasión asiria que va a atacar finalmente la capital. Dentro de la ciudad de Laquish tenemos los relieves que muestran la caída de esta ciudad. Vemos como los asirios están invadiendo y asesinando soldados israelitas. Y también tenemos lo que se llama las óstracas de Laquish, que son fragmentos de cerámicas donde estaban escritos. Y en estas óstracas tenemos el relato de cómo las señales de humo de Laquish se estaban mandando como símbolo de que estaban siendo invadidas. Una de las tradiciones que se tenía en aquel entonces era que en Israel la ciudad que estaba siendo invadida mandaba señales de humo informándole a la siguiente ciudad. Y mientras la ciudad no hubiese caído, las señales de humo seguían constantes. Bueno, en la óstraca de Laquish vemos cómo se relata la invasión de los asirios, cómo están entrando a la ciudad y cómo finalmente se dice y ya no se ven las señales de humo, que quería decir Laquish había sido tomada y la siguiente ciudad a ser tomada iba a ser justamente Jerusalén. Ahora entendemos por qué el tono urgente de Miqueas. Él está llamando a capítulo a los habitantes de Judá. Él toma la forma de una demanda pactual. Él está reclamando a los habitantes de Judá que han violado el pacto que habían hecho entre Jehová y el pueblo de Israel. Veamos un poco más acerca de su mensaje para entender cómo Él hace el llamado a santidad. Quédate con nosotros
después de esta pausa, cuando continuamos estudiando el libro de Miqueas. Qué bueno tenerte con nosotros, continuando aquí en Evidencias. Esta serie de profecía la hemos comenzado precisamente por tus comentarios y por tus preguntas. Te invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook y también en mirar algunos de los episodios pasados acerca de profecías, no solamente de esta serie, sino también de las series anteriores que hemos hablado acerca de orígenes, hemos hablado acerca de ciudades perdidas, de personajes interesantes, de artefactos y otras preguntas relacionadas al mundo bíblico. También puedes solicitar la serie de estudios bíblicos que ofrecemos aquí en Evidencias. Continuamos con Miqueas y su llamado a la santidad. ¿Qué mensaje él tiene para con nosotros? ¿Qué temas realmente son relevantes? Él hace un llamado a buscarme y vivir. Es un llamado tierno, pero a la misma vez firme, de parte de Dios a su pueblo. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? ¿Qué mensaje tenía Miqueas? El profeta Miqueas trata constantemente del tema de la justicia. En su libro se menciona muchas veces la palabra contraria, injusticia, pero injusticia que abundaba en Israel. Y esto se debía al alejamiento que tuvo Israel con el Señor, cómo Israel se alejó del Señor. Así que el profeta describe muy bien los tipos de abusos que la sociedad alta de Israel hacía contra la sociedad, la clase social menos privilegiada. Aunque muchas ideas pueden ser extraídas del libro de Miqueas, una de las principales que muchos han podido detectar en el libro es esta idea de que Dios odia y condena el pecado, no importa de qué forma sea. Y vamos a ver de forma particular cómo a través de su mensaje Miqueas condena las prácticas injustas y pecaminosas económicas, sociales y religiosas. Así que definitivamente Dios se muestra como un juez justo que trata de establecer una justicia que abarca más que los conceptos religiosos. El concepto de mensaje de Miqueas es un mensaje de juicio. Es un mensaje de juicio que empieza por el reclamo de Dios de decir qué es en realidad lo que Él demanda. Es un mensaje que lleva juicio hacia falsos profetas, es un mensaje que lleva juicio hacia la injusticia social, es un mensaje que lleva juicio hacia la venganza, la venganza de Dios, y es un mensaje que lleva juicio justamente al mal comportamiento que había dentro de Israel. De hecho, cuando el profeta Jeremías es amenazado de muerte, los ancianos usan justamente las profecías de Miqueas para poder justificar su liberación. El hecho de que Miqueas había profetizado quizás un siglo antes, había hecho las mismas profecías sobre Jerusalén que las cuales Jeremías estaba haciendo en su momento, porque el reino de Judá y el reino de Israel habían sucumbido en la injusticia, sobre todo en la justicia económica. Había mucha justicia económica y mucha injusticia social dentro de estos reinos, por lo cual Dios emite juicios, y no solo los juicios se emiten hacia Jerusalén, sino que luego al final del libro se emiten también hacia los poderes opresores en contra de Jerusalén. De hecho, algunos académicos debaten el hecho de que quizás las últimas partes del libro de Miqueas no son necesariamente escritas contemporáneamente con las primeras partes del libro de Miqueas, por el hecho de que le llaman los oráculos de esperanza. Porque en el primero tienes los juicios en contra de Judá, luego tienes los juicios en contra de los poderes opresores que afligen a Judá. Sin embargo, yo pienso que la unidad del libro, los argumentos son muy frágiles en contra de la unidad del libro, y lo que Miqueas está ejercitando, lo que está diciendo es que Dios juzga la injusticia, la idolatría y sobre todo el usar su nombre para poder mandar mensajes falsos, en el caso de los falsos
profetas. Así que la unidad del libro está bastante sólida y sencillamente son juicios universales que van hacia todas las naciones, incluyendo la nación de Judá. Los profetas de Jehová no eran todos fieles. Tenemos evidencia que algunos de ellos repetían lo que los reyes querían escuchar. Por esa razón entendemos que el oficio de profeta en algunas ocasiones servía simplemente los propósitos de la corona. Ellos se hacían eco de los movimientos políticos y aquello que veían que los reyes querían hacer, pues ellos lo secundaban. Miqueas no, él es vertical. Él se encarga de contrastar los verdaderos profetas de los profetas falsos. ¿Qué podemos aprender acerca de los profetas de ese tiempo? En el libro de Miqueas se menciona un falso don profético que abundaba en Israel. El falso don profético constantemente se manifestó desde muchos años atrás, desde siempre. Pero en esta época especialmente, cuando había dificultades y tensiones, había muchos profetas halagueños que anunciaban cosas que los reyes de Israel querían escuchar, pero no era lo que el Señor quería decirles. Dentro del contexto de los 10 mandamientos dado por Moisés, hay uno que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchos han querido asumir esta frase como la frase que indica de que no podemos hacer burla o un uso inadecuado del nombre de Dios. Pero un estudio más en detalle acerca de esta frase y también de los contextos como el libro de Miqueas nos da a entender de que en realidad lo que quiere decir este mandamiento, y es uno de los problemas que hay en el libro de Miqueas o dentro de Israel, es el hecho de usar el nombre de Dios como justificativo para avalar o dar veracidad a un mensaje el cual yo estoy dando, cuando Dios no me ha dado ningún tipo de mensaje a mí. En el contexto de Miqueas, justamente, y en el contexto de Isaías también, vemos similares críticas. Vemos una serie de profetas que, a pesar de la injusticia que había, a pesar de la idolatría que había, a pesar de todas las prácticas que Dios estaba condenando dentro del pueblo de Israel, le profetizaban prosperidad a los reyes. Y profetizaban contrario a lo que los mensajes de los profetas de Dios estaban dando. Por lo tanto, en otras palabras, le decían a los reyes y al pueblo lo que ellos querían escuchar. Así que vamos a encontrar que la tarea del profeta no siempre va a ser fácil, va a ser dada muchas veces contra un mensaje favorable de mucha gente. Vamos a ver que aunque muchos profetas van a anunciar juicio, estos profetas falsos van a anunciar paz. Aunque se hable o se critique el desempeño del liderazgo político y religioso de Judá, vamos a ver a los profetas falsos favoreciendo su desempeño. Así que para la audiencia de ambos profetas, pues va a ser algo confuso tratar de entender quién realmente está diciendo la verdad. Sin embargo, vamos a ver que por muy duro que es el mensaje de los profetas bíblicos, los profetas verdaderos, vamos a descubrir en el caso de Miqueas, ya en el libro de Jeremías, que se destaca que aunque las palabras que Miqueas fueron fuertes, incluso no solo contra el liderazgo, sino contra el templo mismo, algo que en la época de Jeremías casi le cuesta la vida, en el mismo libro de Jeremías hacen referencia a las palabras fuertes que había hablado Miqueas contra el templo y cómo la gente, a pesar de lo duro que fueron, entendieron que eran mensajes de Dios. Y allí la importancia que estos profetas toman dentro del mensaje de Miqueas, porque Miqueas viene y los contradice y entonces emite juicios específicamente en contra de ellos. Así que tiene juicios en contra de naciones, tiene juicios en contra de prácticas y tiene juicios en contra de líderes como los falsos profetas, que vienen a constituirse un problema serio dentro del ministerio de Miqueas. Y la Biblia señala que esta tensión entre escuchar a profetas falsos y profetas verdaderos va a ser una tensión que vamos a tener incluso hasta los últimos días, porque vemos incluso en Mateo 24 Jesús advierte la presencia también en el futuro de falsos Cristos y falsos profetas. Así que seguiremos en medio de este ambiente, al igual que el pueblo de Israel de antaño, teniendo que escuchar muchas voces a veces en contraposición
ambas diciendo que vienen de Dios. Unos hablando tal vez un mensaje de prosperidad y paz, y otros señalando problemas económicos, sociales, religiosos, que la iglesia y la sociedad tiene que afrontar como parte del mensaje de Dios. Miqueas entra en conflicto con los profetas falsos. Él los presenta como mentirosos, como simplemente personas que estaban tratando de ganarse la popularidad del pueblo y ganar dinero en ese contexto. Él contrasta la forma en que él ha sido fiel con la forma en que ellos han violentado el pacto de Jehová. Pero ¿qué podemos hablar acerca de Miqueas como un profeta excepcional? ¿Qué él utilizaba para llamar la atención? En ese tiempo no había medios de comunicación, no había un PowerPoint, no había pantallas, no había luces. ¿De qué forma él hacía que su mensaje fuera recordado? Que todos miraran dónde se encontraba el profeta. Si quieres escuchar acerca de este dato que tal vez tú no sabías acerca de Miqueas, no debes cambiar el canal. Quédate con nosotros después de la pausa para escuchar algo de Miqueas que nunca habías escuchado. Qué bueno que te quedaste con nosotros. Sé que estás intrigada por saber acerca de Miqueas. ¿Qué dato no conocías acerca de él? ¿Qué no habías aprendido en la escuela bíblica acerca de Isaías o de Miqueas y la forma particular en que ellos llamaban la atención de su audiencia? Pues el caso de Miqueas e Isaías es particular, porque ellos no utilizaban medios de comunicación masivos como los que hoy estamos disfrutando. No, ellos no tenían una página en Facebook, tampoco utilizaban medios electrónicos. Ellos trataban de llamar la atención de las personas de una manera muy peculiar. Miqueas e Isaías predicaban desnudos. Y cuando hablo de desnudos, hablo de que ellos no utilizaban nada, descalzos del cuello hacia abajo. Y la evidencia se encuentra en el texto mismo. De esa manera ellos llamaban la atención y hacían que su mensaje fuera muy memorable. Mucho se ha discutido sobre las cualidades literarias de Miqueas, al contrastarlo especialmente con su contemporáneo que es Isaías, que tiene un hebreo más refinado. Pero si tratamos de entender los ambientes donde posiblemente operaron sus ministerios, vamos a ver que definitivamente un hebreo más refinado como el de Isaías, que mayormente trabaja en este contexto de la capital y de la corte, pues sería muy apropiado para la audiencia que le escucha. Vemos Miqueas ubicado más en un ministerio rural, donde su lenguaje es un poquito más abrupto, más directo, sin tanto refinamiento, pero que definitivamente logra también el mismo propósito, algo apropiado para el contexto donde el cual él opera. Muchos profetas van a sentir también la necesidad de ser abruptos y a veces crudos en su lenguaje, con tal de despertar la conciencia y llamar la atención, que es el propósito también de la forma que ellos escojan exponer su mensaje. En la primera parte, Miqueas usa un lenguaje legal. De hecho, la primera sección de Miqueas se clasifica por la palabra escuchen, el mensaje o la palabra de Dios. Y de ahí se presenta a Dios como un testigo y luego se presenta como una especie de demanda que Dios hace en contra del pueblo de Judá por los pecados. Luego, en la segunda parte, vemos que cambia la tónica, ya no usa más el lenguaje legal, sino que ahora empieza a usar un lenguaje un poco más de juicio. Y se caracteriza por la frase y en aquel día. Y en aquel día vendrá juicio, en aquel día vendrá la destrucción, en aquel día acontecerá esto, en aquel día acontecerá aquello. En otras palabras, usa ya una emisión de juicio directo. Luego cambia y dice ahora, clasificando la siguiente parte de la estructura, que ahora está aconteciendo esto, ahora está aconteciendo aquello, y luego finalmente vuelve otra vez el lenguaje final de en aquel día, porque ahora está pasando esto, en aquel día pasará aquello, en aquel día refiriéndose al día del juicio
de Dios. Dentro de la estructura del libro del profeta Miqueas tenemos juicios personales en contra de líderes como los falsos profetas. Tenemos juicios en contra de prácticas o costumbres como la corrupción y la práctica de la injusticia social. Tenemos juicios hacia naciones, como el caso de Judá, el caso de Asiria, y también tenemos promesas de esperanza, que son la liberación finalmente de los asirios sobre el pueblo de Israel. Pues muchos profetas sintieron la necesidad de ser gráficos, no solo verbalmente, sino físicamente en sus manifestaciones, al tratar de transmitir su mensaje. Esto va a resultar sumamente interesante porque tal vez pensaríamos que sería algo inapropiado, pero hoy día, donde estamos en un ambiente saturado de los medios de comunicación, vemos que para tratar de persuadirnos, los medios de comunicación van a utilizar todos nuestros sentidos. En la comunicación van a apelar a la visión, a nuestro oído. Algunos, incluso en algunos lugares, nos van a ofrecer pruebas gratis para nuestro gusto. Y definitivamente son vehículos de persuasión, vehículos de comunicación que hacen que el mensaje sea más integral. Y muchas veces los profetas fueron personas muy sabias y astutas al tratar de entender que para que el mensaje llegara no solo debería ser escrito o hablado, sino que tenía que ser representado. El interés primordial de que el mensaje sea escuchado primero requería que el mensaje pueda ser atendido. Así que había que llamar la atención al mensaje, y la forma en que se presentaba también tenía que ser de una forma tal que cautivara la atención para entonces poder transmitir la idea que querían dar de parte de Dios. Pero quizás el libro, la frase más famosa, y creo que resume el mensaje de Miqueas, y la frase más famosa de este libro, la encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Si nosotros queremos resumir o tener la idea central del mensaje de Miqueas, es justamente en este versículo. Lo que Dios estaba demandando de Judá sencillamente era seguir los parámetros que Dios le había dado. Entre ellos, hacer lo que era justo, no practicar la injusticia, sobre todo la injusticia mercantil, sobre vender las cosas, aprovecharse de los pobres. Amar misericordia, no ejercer la crueldad sobre otros, y caminar humildemente delante de Dios, no usando el nombre de Dios en vano, no queriendo mandar mensajes que Dios no había mandado, no queriendo usurpar o usar el todo en una forma arrogante y en una forma de que fuese humillante para otros, sino que caminásemos humildemente con Dios. Así que estas son las peculiaridades del libro de Miqueas. Miqueas parece estar en conflicto con el templo o los oficiales del templo. Él aparentemente no considera tan importantes los sacrificios, pero no se trata de eso. En el pleito que él tiene, esa demanda pactual, ese rib en hebreo, él se encarga de desafiar, expresando los deseos de Yahvé, de Jehová, diciendo que no le importan los manantiales de aceite o la sangre de los corderos. Él quiere santidad, piedad práctica. La única evidencia arqueológica que tenemos de un artefacto de ese primer templo de Salomón es probablemente esta réplica de un pequeño fruto de granada. Y aquí está inscrito santidad al Eterno. Santidad al Eterno. El énfasis no era en algo exterior, como se encontraba en este artefacto, que algunos lo han cuestionado recientemente como auténtico o no. Se encontraba en el corazón. Miqueas habla acerca de lo que es justo y misericordioso, de andar humildemente, de ofrecerse como un sacrificio vivo. No solamente la superficialidad,
No solamente el espectáculo, lo que los otros pueden ver, aplaudir y admirar, sino la verdadera santidad, la que fluye del corazón. Uno de los símbolos nacionales más importantes que existían en la época antigua eran justamente los templos. Cada ciudad tenía lo que se llamaba su acrópolis, y dentro de la acrópolis tenían los templos de las principales deidades que ellos adoraban. Obviamente estas deidades eran territoriales, tenían su dominio dentro de la ciudad o del área que englosaba justamente a estas naciones, y cada vez que ellos iban a la guerra, pues estas deidades los acompañaban para poder pelear en contra de ellos. Por lo tanto, los dos edificios más importantes que habían en cualquier ciudad, bien sea en Mesopotamia, en Egipto, en Palestina, en donde sea, eran el palacio del rey y el templo de su Dios. Por lo tanto, la destrucción de cualquiera de estos dos edificios, o en su defecto ambos edificios, significaba la caída total de la ciudad o de la nación que estaba siendo conquistada. Interesantemente, todos los profetas, o muchos de ellos, van a hacer críticas a la manera en que el templo está operando en su función no solo religiosa, sino social. Y Miqueas incluso va a ser de los profetas que va a señalar también el peligro que corre el templo de ser destruido. Claro, para muchas personas esto pudiera ser un mensaje antinacional, antirreligioso, porque estaría en directa oposición con el centro de la formación religiosa de Judá. Sin embargo, si entendemos correctamente el mensaje de Miqueas, vamos a ver que este mensaje de amenaza a la estabilidad del templo realmente es un mensaje de esperanza, donde invita a un cambio de actitud para prevenir la destrucción del templo. Y como vamos a ver, en su futuro cercano rindió el fruto de que logró un cambio de actitud en el pueblo y previno la caída de la ciudad y del templo. Jeremías, años después, vuelve a hacer lo mismo y casi pierde su vida justamente por eso. Pero los mismos ancianos recuerdan que ya Miqueas lo había hecho, y por lo tanto eso se convierte no solo en una evidencia de cómo el libro de Miqueas había sido considerado ya en la época de Jeremías como un libro autorizado, canónico, inspirado, de autoridad, y el del ministerio de Miqueas como era considerado como un profeta de Dios, sino también se constituye en una validación del mensaje del mismo Jeremías, que justamente habla de eso. Y eventualmente el templo de Jerusalén es destruido, no durante los asirios. Entre los asirios es destruido el templo de Samaria, construido por Jeroboam, pero luego por los babilónicos el templo de Jerusalén llega a ser destruido, y eventualmente ya en el año después de Cristo, en el 70, por los romanos, hasta ya más nunca existir el símbolo nacional principal de Israel, que es el templo de Jerusalén. Piedad práctica, amar al prójimo, ser justos con aquellos que han trabajado y no robarle a aquellos que se han esforzado tenazmente, pagar nuestras deudas, ser fieles en nuestros matrimonios, tener una conducta que demuestre que las verdades bíblicas son vividas y que nosotros las experimentamos. De eso se trata el libro de Miqueas, un libro que nos habla de que tenemos que ser consistentes entre nuestras palabras y nuestras acciones, pero reconociendo que somos incapaces de poder hacer eso por nosotros mismos. Miqueas invita a su audiencia a recordar a aquel que habría de poder hacer realidad esa vida pura, esa vida santa. Y él señala hacia el futuro, a la llegada de un Mesías que no nacería en Jerusalén, un Mesías que no nacería en los centros de poder o en los lugares adinerados, sino que él nacería en un lugar humilde. Quédate con nosotros para escuchar qué Miqueas quiere hablar, qué nos quiere transmitir acerca de dónde nacería el Mesías. Quédate con nosotros aquí en Evidencias.
Hemos llegado al final, a la última sección de este programa acerca de profecía, enfocándonos en el libro de Miqueas. Pero queremos terminar con una de las profecías más celebradas de este libro. Una profecía que le costaría la vida a muchos niños. Porque cuando los magos o los sabios de Oriente buscaron saber el lugar de donde nacería el Mesías, la respuesta fue encontrada en este libro. Este libro entonces selló la muerte de muchos niños, que al conocerse que sería en Belén de Judea que nacería el Mesías, el malvado Herodes enviaría sus ejércitos para liquidar, exterminar a los niños de aquella aldea. El profeta Miqueas es un profeta que no solo centra su mensaje en los problemas sociales de Israel, en el gobierno de la clase injusta, esta clase social alta que dominaba y que oprimía a la clase social pobre. No solamente habla de esto, principalmente el profeta Miqueas habla acerca de su cercanía, la cercanía que el pueblo de Israel tenía que tener con el Señor y cómo ésta se vería incrementada con la venida del Mesías. Nosotros tenemos un mensaje mesiánico muy profundo en el capítulo 5 de Miqueas. En este capítulo dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las tribus de Israel, de ti ha de salir el que será rey en Israel. Nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos la escena de los astrólogos que vienen del Oriente, se encuentran con Herodes y cuando le preguntan a Herodes dónde debía nacer, dónde estaba, Herodes llama a los escribas y a los fariseos y estos relatan la profecía de Miqueas señalando el lugar donde habría de nacer el Mesías. Obviamente en el Nuevo Testamento, que es un periodo post-exílico, ven esta profecía como un Mesías político que habría de nacer de la ciudad de David y que habría de constituirse como el que traería la liberación al pueblo de Israel desde el punto de vista político. Ciertamente una profecía importante que vemos claramente incluso en el libro de Mateo, que es entendida por el liderazgo religioso del tiempo de Jesús como una profecía mesiánica. Así que no solo vemos una interpretación cristiana de este texto como una profecía mesiánica, sino que vemos a judíos que tal vez no todos estén, en el caso de estos líderes, a favor de Jesús, tal vez en el futuro, pero que reconocen este texto de Miqueas como una indicación profética acerca del lugar de donde va a proceder esta figura mesiánica, que es real también, un rey que va a reinar estableciendo este reino mesiánico. Ahora, en el contexto de Miqueas, una de las cosas importantes es que se menciona que este nuevo liberador, nuevo redentor, habría de nacer en esta ciudad de Belén. La importancia de este aspecto es que era un liberador o un redentor diferente a los que estaban ahorita reinando en Jerusalén, porque la mayoría habían nacido en Jerusalén. Por lo tanto, ahora se altera el orden y ahora van a ser en Belén. En otras palabras, es un rey de una monarquía diferente, de una realeza diferente a la que ahorita, actualmente, en el tiempo de Miqueas, reinaba o imperaba en el reino de Judá. Por lo tanto, esta profecía es muy importante desde el punto de vista textual, porque marca una diferencia con la monarquía presente, y también desde el punto de vista espiritual, porque llega a ser asociada con el nacimiento del Mesías o de Cristo, en el caso del contexto cristiano. También se menciona en este mismo capítulo cómo el Mesías sería tratado injustamente por el pueblo de Israel, sería bofeteado, sería herido en la mejilla. Nosotros debemos recordar que los antiguos jueces de Israel tenían la costumbre de tener una barba bastante larga, y si alguien se atrevía a cortar la barba por algún motivo, esto era un motivo de afrenta, un motivo de vergüenza pública, que no se podría hacer jamás a un juez de Israel.
el versículo 1 del capítulo 5 nos menciona exactamente eso, el trato que tendría el pueblo de Israel contra el juez de Israel, que es el Mesías, el Cristo, cómo lo herirían en la mejilla, cómo sería tratado con una vara para castigado injustamente. Curiosamente, esta profecía que estaba muy clara en el libro de Miqueas, mencionando tanto el sufrimiento del Mesías, cómo este sería herido en la mejilla por el pueblo de Israel, el propio pueblo, su propio pueblo, del cual él era juez. Y posteriormente, cuando se menciona que él era el Señor de Israel, hay dos aspectos muy importantes aquí. Es Cristo como el Señor de Israel y también como Cristo como aquel que es castigado por su propio pueblo. Los judíos parecieran recordar solamente la segunda parte de esta profecía, cuando los magos vinieron y le preguntaron a Herodes dónde estaba el Mesías, y él preguntó a los sabios judíos. Ellos le dijeron que en Belén, Efrata, de ella iba a salir el Señor de Israel. Pero ellos no tenían en mente muy clara, no estaban muy alertas con respecto a lo que decía también la profecía, que este juez de Israel sería herido. Lo mismo había pasado con otras profecías mesiánicas. Miqueas nos saca de nuestra zona de comodidad. Aquellos que tal vez por asistir a la iglesia, por devolver el diezmo, por cuidar de nuestro cuerpo, hemos pensado que somos mejores que otros, que ya hemos cumplido. Pero Miqueas nos desenmascara y nos hace reconocer lo que es justo, lo que es misericordioso, a ser humildes y caminar en los pasos del Señor. Él termina su libro con ese tono de esperanza de que un remanente permanecería fiel, que un Mesías habría de nacer en Belén, que nosotros seríamos redimidos y restaurados a la santidad de Jehová. Dentro del libro de Miqueas pienso que hay varias aplicaciones que se pueden extraer. Quizás las más importantes están justamente en el versículo que leímos hace un rato, Miqueas 6:8. Uno, ¿qué es lo que Dios requiere de sus seguidores, de aquellos que le sirven? Lo que Dios requiere no son necesariamente sacrificios estrambóticos, ni requiere muchas veces penitencias. O lo que Dios requiere es sencillo, que requiere que amemos, que ejerzamos la justicia, que amemos la misericordia, que seamos compasivos y misericordiosos. Y si nosotros nos podemos ver, estos dos aspectos representan quizás las dos características principales del carácter de Dios: su amor inagotable y su justicia. Aparte de eso, las dos se resumen en la última frase de ese versículo, donde dice que quiere que caminemos humildemente delante de Dios. Eso significa justamente caminar humildemente delante de Dios. Es hacer las cosas que Dios haría si estuviese en mi lugar. Por lo tanto, el mensaje, la aplicación más importante del profeta Miqueas, pienso yo, es el llamado a actuar en la forma en que Dios nos ha llamado a actuar, que es mucho más importante que cualquier otro tipo de actitud. Seguir el ejemplo y los pasos de Dios en nuestro lugar. Definitivamente los profetas que nos invitan a cuestionar las condiciones sociales siguen siendo pertinentes hoy día en medio de un mundo de tantas injusticias y desigualdad económica. Todavía sigue siendo una invitación adecuada el escuchar los mensajes de estos profetas y reflexionar en la manera en que a veces pensamos subsistir en este mundo siendo indiferentes a estas condiciones injustas. Yo pienso que los profetas entendían que ni Dios ni cualquier hijo de Dios fiel puede simplemente cerrar sus ojos ante estas condiciones y debe hacer algo. Lo interesante de Miqueas es que no solo invita a una reacción política, como muchos han tratado de hacer, sino que invita a una reacción espiritual. Vemos que él invita a una práctica de la religión verdadera, que no solo tiene que ver con practicar ritos, como hemos dicho anteriormente, sino con una actitud diferente hacia nuestras relaciones con el prójimo. Él invita a amar la justicia, a caminar humildemente delante de Dios.
Y hacer esto requiere un cambio de nuestras actitudes y nuestras relaciones, siendo no solo alguien que demanda justicia en la sociedad, sino que alguien que actúa justamente en la sociedad. En el libro de Miqueas se dice claramente, ya el Señor te ha dicho lo que Él quiere. Primeramente, justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Miqueas 6:8 se nos menciona estas tres características de lo que el Señor estaba buscando para su pueblo. Eran características que tenían que ver con el carácter, eran características que tenían que ver con el carácter de su pueblo, cómo el pueblo realmente estaba obedeciendo al Señor. No tiene que ver con la parte exterior. Qué mensaje tan importante cuando nuestra sociedad enfatiza constantemente el ícono, la parte exterior de la persona, cuando la sociedad de hoy enfatiza solamente la vestidura que nosotros tenemos, el carro que nosotros manejamos, las cuentas bancarias que tenemos, pero no enfatiza lo que somos por dentro. Y cuando Dios vino a este mundo, vino justamente para rescatar el carácter que Dios había puesto en Adán, cómo Dios le había dado un carácter semejante al suyo. Esto es lo que nos habla el profeta Miqueas, tener un carácter como el de Cristo. Quizás una segunda aplicación que pudiéramos darle al libro de Miqueas es justamente el hecho de que nosotros podemos querer disfrazar una vida de pecado, queremos poder disfrazar una vida de rebeldía, como lo hacían los falsos profetas, que inclusive justificaban sus mensajes usando el nombre de Dios. Y podrían quizás engañar a los reyes de Israel, pueden engañar a parte del pueblo, pero no podían engañar a Dios. Por lo tanto, para con Dios debemos tener corazones sinceros y no corazones falsos. Así que es importante que nosotros, nuevamente, como dice ese versículo, amemos la misericordia, hagamos la justicia y caminemos humildemente delante de nuestro Dios. Que Dios como tú, que perdona el pecado y olvida la maldad del remanente de Judá. Así concluye Miqueas su libro, celebrando a un Dios de perdón, un Dios que no nos condena por nuestro pasado, un Dios que quiere restaurarnos. Santidad no en el contexto de una vida legalista que trata de hacer esa lista de cotejo de diferentes requisitos que hace la deidad. No, una piedad práctica, una piedad del corazón. Ese es el llamado que hace Miqueas, y esa es la restauración, olvidando el pasado, que Él te está prometiendo a ti. Búscale mientras pueda ser hallado. Ven al Señor. Él te está haciendo su misericordiosa invitación. Él quiere restaurar tu vida. Él te quiere dar santidad.